Los invito a que escuchen, analicen esta teoría y cualquier aporte que nos pueda ayudar para poder descifrar, entender lo que pasa en los suelos y su diversidad sería bienvenido. Considero que es muy importante que podamos aportar con esta teoría para poder tener un mejor manejo y unos mayores resultados y obtener la productividad que tanto necesitamos en los cultivos. Académicamente se habla de que existen elementos que son antagónicos al momento de integrarse juntos en los suelos. Sin embargo, cuando se hace un análisis de suelo de macro y microelementos, son detectados en la misma muestra. ¿Cómo se podría explicar eso? Hoy día muchos investigadores concuerdan en que se conoce apenas aproximadamente el 1% de la diversidad de los suelos. Parece que tenemos muchas cosas que descubrir y que aprender. Por muchos años se habló de que nuestro sistema solar tenía 8 planetas. Y luego de que se siguió investigando, se hablaba, ya una vez que pudimos usar más tecnología, hablamos de que existen muchos sistemas solares y muchos otros planetas y galaxias. Con respecto a esto, hay un antes y un después. En las dimensiones, antes se hablaba de 2 dimensiones, X y Y, largo y ancho, para luego aparecer la tercera dimensión, que fue la profundidad, Z, y posteriormente se incluye el tiempo como la cuarta dimensión. Desde ese momento se hablaba de una quinta dimensión como la dimensión desconocida, la quinta dimensión. En el mundo atómico, cuando se toca el mundo subatómico, es más difícil de ver. Cada día existen cosas nuevas que tenemos que descubrir y aprender. Joel Schertz y John Henry Schwartz, en el año 1974, crean la teoría de supercuerdas, en la cual se habla ya de 11 dimensiones, 10 dimensiones y una temporal, que implica la existencia del espacio X, Y, Z, una dimensión adicional de tiempo y 7 que llaman de curvadas o de cuerdas. Con esta teoría entramos en un submundo desconocido donde cada punto puede tener variaciones casi infinitas. He creado una teoría de código del suelo, que he llamado la teoría de código Binet, que involucra 3 grupos de protagonistas. El grupo M, que son de medida, que es todo lo que se puede medir. Por ejemplo, humedad, temperatura, materia orgánica, pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, entre otros. Un segundo grupo, A, que son aportes, que es todo lo que es vivo y lo que aporta, como bacterias, hongos, actinomycetes, hormonas, levadura, bacillus, fusarium, entre otros. Y un tercer grupo, N, que es todo lo relacionado con la nutrición, que tiene, en mi punto de vista, la nutrición elemental, que tiene que ver con el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno. Y macros elementos de nutrición, como son el fósforo, el potasio, magnesio y calcio, y todos los demás micro elementos de nutrición, boro, zinc, entre otros. Viendo cada punto del suelo como una coordenada, tal cual como un GPS tiene sus coordenadas, que incluye el valor de cada uno de los 3 elementos o grupos que he definido, que son los que conforman cada código del suelo. Tal cual como se explica en la gráfica, existe una interrelación e interdependencia entre el grupo de la medición con los aportes y con la nutrición. Cada coordenada está compuesta de cada uno de los integrantes de cada uno de los 3 grupos que integran nuestra teoría, que son la variable de medición, la variable de aporte y las variables de nutrición. Como podemos observar en la gráfica, todo lo que podemos medir dentro del suelo y en su superficie a lo largo de todo el día y en diferentes tiempos puede tener una variación creada por el hombre o por la naturaleza. Por ejemplo, con el riego o con la lluvia. Luego de un tiempo determinado puede ir variando la temperatura, la humedad. A medida que hay penetración de agua dentro del suelo, cada elemento o variable que se modifica tiene una relación directa con el ecosistema, que crea una dependencia, una interrelación con los aportes, que a su vez tienen una dependencia e interrelación con los elementos de nutrición, con los cuales están relacionados. Por lo tanto, los 3 grupos tienen una interdependencia asociativa. Es muy importante recalcar que al variar una variable pueden variar muchas cosas. Según la teoría de código Binet, en cada punto o área del suelo existe un rompecabezas de código dentro de un universo desconocido, dentro del cual el caos generado por las malas prácticas agrícolas hace variar las condiciones de un sistema que originalmente estuvo en equilibrio. Y luego de la intervención de la mano del hombre, genera un caos que modifica las condiciones físicas y químicas del suelo, que a su vez crea un impacto en la diversidad de la biota, que luego tiene una relación directa con los elementos de nutrición necesarios y disponibles para ser entregados a la planta como materia prima para la fabricación de sus alimentos. Es muy importante tener esto claro, porque hay elementos que dependen de ciertos microorganismos para hacer
adaptados o convertidos para la alimentación de la planta. Es como tener un esquema de código de barras separado en 3 grupos, donde cualquiera de los elementos variables que exista en cada uno de los 3 grupos, al modificarse, hace que cambie la identidad del código en ese momento. A continuación veremos los tópicos generales de la teoría de código Bionet. Cada punto, área, espacio en el suelo tiene su código, un universo de infinitos universos. Cualquier cambio en una variable cambia el código, una permutación infinita propia de una quinta dimensión, lo desconocido. Cualquier cambio significativo de valor en la medida puede generar un cambio o alteración en la composición de los aportes. Los elementos de la nutrición no son incompatibles, sino que están representados por códigos diferentes. Además de que si un elemento nutricional está presente con valores excesivos, ese nuevo código pudiera obstruir las funciones de otros elementos, creando un desequilibrio. Y porque afectaría e impactaría en los aportes e incluso en las mismas mediciones. Las malas prácticas agrícolas, como son el excedente, el exceso en las preparaciones de los suelos, generan un caos en los códigos en equilibrio dentro de los suelos. La aplicación de herbicidas y elementos tóxicos en los suelos eliminan seres vivos, con lo cual se producen cambios o eliminación de variables dentro de los códigos de aportes, creando códigos nuevos que desarrollan patógenos. La alteración en las medidas por la mano del hombre rompe el equilibrio de los códigos que mantienen la armonía y estabilidad en los suelos. Cada elemento vivo de los aportadores puede cumplir funciones a favor o en contra del suelo, dependiendo de las medidas a las que esté sometido, que el caso del Clostridium, etcétera, otra serie de elementos vivos. Mientras mayor sea la fluctuación de las medidas que ayudan al desequilibrio de los suelos, existe una probabilidad mayor de que aparezcan los patógenos que generen enfermedades que atraigan las plagas. Mientras las medidas estén dentro de los rangos de equilibrio de los aportadores, los mismos cumplirán con sus funciones originales para mantener el suelo y las plantas sanos y productivos, como es el caso del fusario. La composición arenosa o arcillosa del suelo determinará la composición mineral de los mismos, con cationes, el caso del calcio, magnesio, etcétera, y de aniones, fosfatos, sulfatos, carbonatos. Pero también es importante saber cuándo debe aplicarse la urea en suelos, dependiendo de arcilloso o arenoso, y el sulfato de amonio. Y por último, el suelo está regido por una ecuación polinomial con variaciones ocasionadas por la alteración de los valores de los códigos espaciales.